Álvarez. Presente, doctor. Andrade. Presente, doctor. Buen día. Angulo. Presente, doctor. Ardaya. Arias. Arrázola. Avilés. Bustamante Carrillo. Presente, Presente, disculpe. doctor. Buenos días. Bustamante Carrillo, ¿no? Sí, doctor. Bustamante. Doctor, disculpe, Ardaya presente. Gracias, doctor, disculpe. Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez. Presente, doctor. Claros. Presente, doctor. Cordero. Presente, doctor. Buenos días. Corrales. Rocío. Aquí, doctor. Buenos días. ¿Quién es usted? Cristian Cosío. Cuadros. Presente, doctor. Poveda. Doblete. Paco. Presente, doctor. Osorio. Mercado. Presente, doctor. Mayo. Presente, doctor. Mamani. Presente, doctor. Doctor, Machicado. disculpe, Poveda presente. Presente, doctor. Lozano. Presente, doctor. Buen día. López. León Fuentes. Presente, doctor. León Blanco. Presente, doctor. Lara. Presente, doctor. Laguna.
Presente, doctor. Herbas, Presente, doctor. Guarayo, Presente, doctor. González, García, Presente, doctor. Fernández, Presente, doctor. Espinosa, Presente, doctor. Doctor, buenos días. Disculpe, Corrales presente, por favor. Gracias, doctor. Zapata, Presente, doctor. Yugar, Presente, doctor Yugar. Vidal, Presente, doctor. Velarde, Velarde presente, doctor. Perdón. Vargas, Presente, doctor. Vargas, Erika, Presente, doctor. Vargas, no era Jessica, Vargas, Erika. Presente, doctor Eric. Valdés, Presente, doctor. Torrico, Presente, doctor. Talla, Presente, doctor. Doctor, Ticona presente. Talla también presente, doctor. está bien. Tarqui, Presente, doctor. Soria, Soria, Presente, doctor. Silva, Silva, presente, doctor. Buen día. Santa Cruz, Presente, doctor. Rocha, Presente, doctor. Quispe, Presente, doctor. Quirosa Chocalla, Presente, doctor. Prado. Presente, doctor. Para finalizar lo que es epilepsia, hoy vamos a hablar sobre el tratamiento, aunque ya lo hemos ido mencionando en los distintos tipos de epilepsia. Vamos a ver cuál es el tratamiento, cuáles son los nuevos medicamentos de la epilepsia. ¿Alguna duda hasta acá de todo lo que hemos avanzado sobre epilepsia?
Creo que no, doctor. Bien, gracias. Okay. Ven la pantalla, ¿no? La pantalla de mi computadora. Sí se ve, doctor. Bien. Ahí se desprende que la incidencia promedio de la epilepsia en los Estados Unidos es de alrededor de 44 en 100.000 habitantes. El sexo influye en algunos aspectos epidemiológicos. Sabemos que la epilepsia es ligeramente más común en niñas que en niños durante los primeros 5 años de edad. También sabemos que las epilepsias generalizadas son más frecuentes en niñas en el primer año. Asimismo, la incidencia de la epilepsia idiopática es más frecuente en este grupo de edad. Los antiepilépticos antiguos no proveen un tratamiento óptimo para la epilepsia. Muchos pacientes fallan en el control de sus crisis, ya sea por los efectos adversos de los Escuchen el medicamentos video, a que se someten el o a un sonido del control video. insuficiente de las mismas. Sí, Antes de doctor. 1990, básicamente se contaba con 6 antiepilépticos para el tratamiento de todas las formas de epilepsia. Y en este flujograma tenemos que un paciente con diagnóstico reciente de epilepsia pueden ocurrir 2 situaciones. Una, que el paciente responda al tratamiento y que esto representa alrededor de 2/3 partes de los pacientes. Es decir, aquellos pacientes que están libres de crisis con uno o con un segundo fármaco. La segunda opción, la segunda posibilidad que puede ocurrir es que un paciente sea resistente al tratamiento. Esto representa alrededor de 1/3 parte de los pacientes, es decir, alrededor del 20 al 30%. Y los objetivos de un buen tratamiento, cuando se va a seleccionar un fármaco, son, primero, saber que el medicamento sea el mejor tolerado posible, además de que no existan efectos adversos, que sea el más efectivo para el tipo de crisis que el paciente tiene y que tenga el menor impacto posible en la calidad de vida del paciente. Se requiere evidencia con estudios válidos, bien controlados, de que los nuevos antiepilépticos sean cuando menos tan efectivos como los antiguos fármacos. Los medicamentos antiguos, sin embargo, tienen varias ventajas. Una de ellas es que son más baratos, son ampliamente disponibles. También sabemos que son eficaces y que son bien conocidos por los médicos. Además, existe una amplia experiencia en su uso y en los efectos adversos que causan. La epilepsia de nuevo diagnóstico se define como la presencia de 2 o más crisis que no hayan sido provocadas y que no estén tratadas. Los estudios en esta población se realizan con un control activo, debido a los riesgos de la monoterapia contra el placebo. Es decir, los pacientes que se someten a estudios para estos fármacos antiepilépticos siempre están con un medicamento antiepiléptico como control. Nunca se usa el placebo por las implicaciones éticas que puede haber en estos pacientes. Y los objetivos de los diferentes estudios varían. Esto hace difícil establecer comparaciones entre los diferentes estudios que se encuentran disponibles a la fecha. En general, el diagnóstico de la epilepsia conlleva una gran complejidad en el manejo del paciente, porque no es únicamente decir que un paciente tiene epilepsia, hay que establecer la etiología, es decir, el origen de las crisis. También hay que saber si esa actividad epiléptica representa un síndrome epiléptico conocido, y también hay que tener presentes y con certeza el tipo de crisis. También, con base en esto, se van a establecer las prioridades del manejo. Si la epilepsia y las crisis son generalizadas o si son parciales, diferentes fármacos tendrán diferente utilidad. Y el tratamiento puede establecerse de acuerdo a varias modalidades. Puede ser cirugía, puede ser la estimulación vagal o el uso de drogas y fármacos. Es importante revisar los niveles de recomendación de la Academia Americana de Neurología, porque vamos a estar discutiendo a lo largo de este tema algunos de los niveles de recomendación. El nivel A es el más alto y es cuando se establece como útil o predictivo o que definitivamente no es útil para el problema en la población especificada.
Un nivel B establece solamente una probabilidad de utilidad. El nivel C, la posibilidad de utilidad. Y un nivel U quiere decir que no hay datos suficientes para establecer una recomendación en cuanto a utilidad o no utilidad. Una pregunta importante: ¿cómo se compara la eficacia y la tolerabilidad de los nuevos y los viejos antiepilépticos en pacientes con epilepsia de nuevo diagnóstico? La evidencia disponible dice que la oxcarbazepina es comparable en eficacia a la carbamazepina y a la fenitoína, pero es superior en tolerabilidad a dosis individualizadas. La oxcarbazepina es comparable en eficacia y tolerabilidad al ácido valproico. El topiramato, en dosis de 100 a 200 miligramos por día, es comparable en eficacia y seguridad a 600 miligramos de carbamazepina y 1250 miligramos de ácido valproico en niños de 6 años y mayores o adultos. La lamotrigina es equivalente en eficacia a la carbamazepina y a la fenitoína, pero es superior en tolerabilidad a la carbamazepina en adultos y en ancianos. El topiramato, en dosis de 100 a 200 miligramos al día, es equivalente en eficacia a 600 miligramos de carbamazepina para crisis parciales y a 1250 miligramos de ácido valproico para crisis generalizadas idiopáticas. Gabapentina, a dosis de 900 a 1800 miligramos por día, es efectiva como monoterapia y comparable en eficacia a 600 miligramos de carbamazepina y mejor tolerada para crisis parciales complejas. Muchos estudios han demostrado que dos drogas, una nueva y otra vieja, pueden ser equivalentes en eficacia. Sin embargo, aquí el problema es que la FDA, la Federación de la Ciencia de Drogas en Estados Unidos, no acepta esta conclusión como prueba de eficacia, ya que dos drogas inefectivas pueden mostrar perfiles similares de eficacia cuando se comparan en una situación similar. Los nuevos antiepilépticos, por lo general, son mejor tolerados, con eficacia equivalente. Tienen otros beneficios, por ejemplo, que tienen una farmacocinética más simple, una ausencia de alteraciones hormonales, como ocurre con los antiguos antiepilépticos. En general son más seguros y no se requieren niveles séricos de control para su control en los pacientes. Los pacientes con epilepsia de nuevo diagnóstico pueden tratarse con un antiepiléptico viejo, que puede ser cualquiera de los que vemos en la pantalla, carbamazepina, ácido valproico, fenitoína o fenobarbital, o un antiepiléptico nuevo, como topiramato, lamotrigina, oxcarbazepina y gabapentina. La segunda pregunta importante: ¿qué evidencia hay de que los nuevos antiepilépticos son efectivos en niños o adultos con epilepsia primaria o secundariamente generalizada? La evidencia dice que la lamotrigina es efectiva en el tratamiento de niños con crisis de ausencia. También que se requiere mayor evidencia para recomendar otros antiepilépticos en esta indicación. Y entonces, en resumen, hasta este punto, las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología de nivel A nos dicen que como monoterapia en crisis parciales o mixtas, tanto la gabapentina como la lamotrigina, el topiramato, oxcarbazepina, levetiracetam, sonizamida y tiagabina pueden o no ser útiles. Los primeros, que son los gabapentina, lamotrigina, topiramato y oxcarbazepina, son útiles, pero no están aprobados por la FDA para esta indicación. Por lo tanto, cualquier uso de estos antiepilépticos se establece como off-label, es decir, fuera de recomendaciones por la FDA. Definitivamente el levetiracetam, la sonizamida y la tiagabina no se utilizan como indicación en monoterapia en crisis parciales o mixtas. Y ninguno de estos medicamentos, a excepción de la lamotrigina, están indicados en el uso de las crisis de ausencia. Sin embargo, los medicamentos tienen efectos adversos. Y habíamos comentado que los nuevos antiepilépticos en general están libres de efectos adversos serios y son mejor tolerados que los antiguos. Por ejemplo, vemos que la gabapentina realmente no tiene efectos adversos serios, pero sí puede tener algunos como la ganancia de peso, algo de edema y cambios en la conducta. La lamotrigina es en general bien tolerada, pero algunos pacientes pueden presentar rash y algunas lesiones térmicas como el síndrome Stevens-Johnson y necrolisis tóxica epidérmica. Este riesgo es mayor y todos sabemos que con el uso concomitante de valproato aumentan las reacciones de hipersensibilidad, incluyendo también el riesgo de falla hepática y renal, de coagulación intravascular diseminada y de artritis. Otros medicamentos como el levetiracetam también son muy seguros, no tienen ningún efecto adverso importante, pero puede producir algunos como irritabilidad y cambios en la conducta. La oxcarbazepina puede producir en algunos pacientes, por ejemplo, hiponatremia. La tiagabina, estupor o estupor con ondas en espigas. El topiramato se asocia con nefrolitiasis o glaucoma de ángulo abierto o hipohidrosis. Y la sonizamida con rash y cálculos renales. Son los principales efectos adversos de los nuevos antiepilépticos. Ahora, muchos de estos antiepilépticos nuevos se han utilizado en epilepsia refractaria, es decir, aquellas crisis, aquellos pacientes que tienen dificultad en el control de sus crisis.
Y tenemos esta situación, lo que ya habíamos comentado. El paciente puede responder al tratamiento, puede no hacerlo. Y la población importante en cuanto a falta de respuesta es esa tercera parte de los pacientes en los cuales no hay respuesta a ningún medicamento que se utilice. Entonces aquí siempre es importante tener presente que debemos de seleccionar el medicamento adecuado. El medicamento más efectivo para el tipo de crisis, que sea mejor tolerado y con menor impacto en la calidad de vida del paciente. Ya habíamos dicho que un 20 o un 30% de los pacientes presentan crisis incontrolables o que sufren los efectos adversos de estos medicamentos. Los nuevos antiepilépticos en general son menos conocidos por los médicos y han sido objeto de una gran confusión entre los médicos. No hay evidencia clase 1 que compare los nuevos contra los viejos antiepilépticos o los nuevos fármacos entre sí en pacientes con epilepsia refractaria. Por lo tanto, la elección de estos fármacos debe basarse en un conocimiento adecuado de la farmacología, el problema de los pacientes y sus efectos adversos. Por definición, epilepsia refractaria es aquella que no se ha controlado con el uso de 3 o más antiepilépticos en dosis adecuadas, solos o en combinación. Es importante aclarar que no existe una definición universalmente aceptada de epilepsia refractaria. Otra definición nos dice que es la persistencia de las crisis a pesar del uso de 2 monoterapias, es decir, 2 medicamentos usados en forma secuencial con dosis máximas de estos antiepilépticos y niveles séricos adecuados, o bien un ciclo de tratamiento con 2 medicamentos a dosis adecuadas de ambos. La epilepsia parcial, en general sabemos que es aquella epilepsia adquirida de inicio focal que se caracteriza por la presencia de crisis parciales simples, complejas o crisis secundariamente generalizadas de tipo tónico-clónico. Este tipo de epilepsia puede existir en niños y en adultos. Y la tercera pregunta importante es, ¿cuál es la evidencia de que los nuevos antiepilépticos son efectivos en este tipo de epilepsia? Epilepsia parcial refractaria como terapia de adición. Bueno, pues la evidencia dice que los medicamentos que hemos comentado se pueden utilizar como terapia de adición en crisis parciales refractarias. Es un nivel A de recomendación, es decir, buen nivel. Se puede utilizar gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oscarbazepina, tiagabina, topiramato y zonisamida, a las dosis que ustedes pueden ver en la pantalla, que varía. La gabapentina, lamotrigina, topiramato, oscarbazepina, tiagabina y zonisamida son más efectivos a altas dosis. Con levetiracetam este efecto es menos claro, pero se ha visto que a 3.000 miligramos los pacientes mejoraron más que con 1.000 miligramos. Sin embargo, los efectos adversos que ocasionan estos medicamentos son mayores entre más alta es la dosis, por lo cual esto produce abandonos en el tratamiento de los pacientes que están a altas dosis. La mayoría de los medicamentos demuestran eficacia como terapia de adición. Sin embargo, no es posible comparar los diferentes estudios debido a poblaciones diversas, a las dosis variables que se usan en los diferentes estudios y además los objetivos diferentes que se establecen en los mismos. Las dosis elevadas en general son más efectivas, en epilepsia refractaria, específicamente en crisis parciales. El principio básico es iniciar con dosis bajas e incrementar lento para mejorar la tolerancia y aumentar la dosis de estos medicamentos hasta que aparezcan los efectos adversos, es decir, dosis máxima tolerada o bien se controlen las crisis, lo que ocurre primero. La cuarta pregunta importante, ¿cuál es la evidencia de que los nuevos antiepilépticos son efectivos como monoterapia en epilepsia parcial refractaria? Pues en general todos son útiles en niveles A de recomendación nivel B. Sin embargo, levetiracetam, tiagabina y zonisamida no existe evidencia suficiente todavía para establecerlos como útiles en un nivel mayor de recomendación. Topiramato, lamotrigina y oxcarbazepina tienen en general nivel A, nivel B y nivel A respectivamente. Y se ha visto que entre más dosis, la dosis más alta es mayor el control de los pacientes. Ya hemos comentado que los estudios son difíciles de interpretar porque las dosis más elevadas en la práctica clínica cotidiana prácticamente no se usan. Es decir, las dosis que se usan de los estudios casi nunca se usan en la práctica cotidiana. El objetivo de la mayoría de los estudios no es que los pacientes mejoren después de convertirse a monoterapia, es decir, que mejoren cuando se utiliza ese medicamento nuevo, sino simplemente que no se deteriore comparado con el grupo control. Entonces, esto hace difícil establecer la verdadera eficacia de los medicamentos y la FDA requiere que haya superioridad sobre el placebo o un pseudoplacebo, más que simplemente una respuesta clínica. Entonces, en un síndrome de epilepsia generalizada, en la cual podemos tener dos circunstancias, una que sea una epilepsia efectivamente primariamente generalizada o idiopática, en la cual el cerebro sea normal y que haya presumiblemente una causa genética. En este grupo de pacientes las crisis están limitadas a crisis mioclónicas, tónico-clónicas y ausentes.
Y este tipo de pacientes, este grupo, básicamente son de fácil tratamiento porque hay drogas específicas para cada tipo de crisis. En los pacientes con epilepsia secundariamente generalizada o sintomática, en general se sabe que el cerebro es anormal y que existe un trastorno del desarrollo. Estos pacientes, por ejemplo, pueden tener síndromes epilépticos como el síndrome de Lennox-Gastaut, y ellos representan un grupo particularmente difícil de tratar porque la eficacia de los medicamentos es menor. En la epilepsia refractaria con crisis generalizadas, ¿cuál es la evidencia de que los nuevos antiepilépticos son efectivos en el tratamiento de las crisis de pacientes con epilepsia idiopática generalizada refractaria? Es decir, ese pequeño grupo de pacientes que no responden a los medicamentos. Los niveles de recomendación que existen son para topiramato y gabapentina. Se ha visto que el topiramato en dosis de 6 miligramos por kilo por día es efectivo para el tratamiento de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ya sea con más o menos otros tipos de crisis. Y la gabapentina en dosis de 1.200 miligramos por día no es efectiva en el tratamiento de estas mismas crisis. La mayoría de los pacientes con epilepsia generalizada idiopática son fáciles de controlar, la mayoría, debido a que el tratamiento adecuado existe disponible y algunos medicamentos son más efectivos para ciertos tipos de crisis. Por lo tanto, los pacientes refractarios son raros y en esta población no se han establecido resultados para la población no refractaria con este tipo de epilepsia. Faltan estudios por realizar. La sexta pregunta importante: ¿cuál es la evidencia de que los nuevos antiepilépticos son efectivos como terapia de adición para la epilepsia parcial refractaria en niños? La evidencia que existe a la fecha es con estas medicinas: la gabapentina, la lamotrigina, la oscarbazepina, el topiramato, y con el levetiracetam, tiagabina y sonisamida definitivamente no existe evidencia clase 1 o 2 para su uso. Por lo tanto, en epilepsia refractaria parcial en niños, las recomendaciones son hacia los primeros medicamentos. Generalmente la eficacia de los nuevos antiepilépticos probados en niños mayores de 2 años y adultos es similar. Sin embargo, se requieren estudios en niños menores de 2 años, en síndromes epilépticos específicos, así como estudios de farmacocinética y seguridad en estas poblaciones de pacientes, para los cuales desafortunadamente no hay estudios disponibles. ¿Cuál es la evidencia de que los nuevos fármacos antiepilépticos son efectivos en el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut en niños o en adultos? Desafortunadamente no hay mucha evidencia, pero existe alguna para la lamotrigina y topiramato. Se sabe que la lamotrigina en dosis ajustadas para el uso, para su peso y el uso de valproato de 50 a 400 miligramos por día reduce las crisis asociadas al síndrome, que por definición es un síndrome de difícil control. También el topiramato a 6 miligramos por kilo por día es efectivo en la reducción de estas crisis, básicamente las atónicas y tónicas en pacientes con el síndrome. No hay evidencia clase 1 o 2 de que la gabapentina, tiagabina, levetiracetam, oscarbazepina y sonisamida sean útiles. Sin embargo, sí se sabe que la lamotrigina y gabapentina en algunos reportes de casos empeoraron las crisis mioclónicas de estos pacientes, y que la carbamazepina puede estar contraindicada porque puede empeorar las crisis. ¿Cuál es el riesgo de teratogénesis con el uso de los nuevos antiepilépticos comparado con los viejos? Sabemos que la mayoría de los antiepilépticos antiguos son altamente teratogénicos en el embarazo. La FDA ha clasificado los antiepilépticos en 2 clases, C y D. La clase C es aquella en la que existe teratogenicidad en animales, pero el riesgo en humanos no se conoce. Los nuevos antiepilépticos son clase C. La clase D es teratogenicidad en animales y en humanos, y la mayoría de los viejos antiepilépticos son clase D. Por lo tanto, en el embarazo son más seguros los medicamentos nuevos que los antiguos. En resumen, las recomendaciones de nivel A o B de la Academia Americana de Neurología establecen lo siguiente. Podemos ver en este cuadro que, de acuerdo al tipo de epilepsia y escenario, podemos utilizar diferentes fármacos. Si nos dirigimos a la primera columna, donde vemos crisis parciales o terapia aditiva en adultos, vemos que los 3 medicamentos representados, gabapentina, lamotrigina y levetiracetam, pueden utilizarse en crisis parciales o como terapia de adición. Y si leemos en sentido horizontal, la lamotrigina sería el medicamento que puede estar indicado prácticamente en cualquier tipo de epilepsia, como terapia aditiva parcial, como parcial en monoterapia, en epilepsias primariamente generalizadas, básicamente en ausencias, en epilepsia sintomática generalizada y con crisis parciales en pediatría. Esa sería la mayor recomendación. En resumen, el siguiente resumen con los siguientes medicamentos. Todos los medicamentos que vemos en la pantalla, oscarbazepina, tiagabina, topiramato y sonisamida, pueden estar indicados en crisis parciales o como terapia de adición. Pero aquí el medicamento que salta a la vista, que es útil prácticamente en cualquier tipo de crisis, es el topiramato.
Puede estar indicada en crisis parciales, en parciales como monoterapia, en epilepsias primariamente generalizadas, en epilepsias sintomáticas generalizadas y en crisis parciales en pediatría. Y bueno, se han ido modificando las indicaciones de los diferentes antiepilépticos, de tal forma que ahora medicamentos que antes eran considerados de segunda o tercera línea, poco a poco han ido avanzando en el nivel de indicación. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de ausencias, en el tipo de crisis, la etoxoxicimida y el ácido valproico siguen siendo medicamentos de primera línea y la lamotrigina es de segunda línea. En epilepsias mioclónicas, el ácido valproico es la primera línea, todos los demás medicamentos que se pueden utilizar son de segunda y de tercera. En crisis tónico-clónicas generalizadas, el ácido valproico, carbamazepina, oscarbazepina y lamotrigina pueden ser de primera línea. Topiramato, fenobarbital y fenoteína o primidona pueden ser de segunda. Otros tipos de crisis, por ejemplo, si hablamos de algunos síndromes epilépticos, como las ausencias de la infancia, la etoxoxicimida puede ser de primera indicación. En epilepsias rolándicas benignas, la gabapentina puede ser de primera línea con carbamazepina, oxcarbazepina, dejando a la motrigina, topiramato y levetiracetam como segundas opciones. En ausencias de la adolescencia, el ácido valproico es de primera línea, la lamotrigina de segunda. En epilepsias mioclónicas juveniles, algo similar, pero aquí además se puede usar el topiramato de segunda opción. En espasmos infantiles, el clonazepam y el ácido valproico de segunda línea y la vigabatrina es de primera línea junto con la ACTH. Y en el síndrome de Lennox-Gastaut, vemos que la motrigina ya se ha posicionado como medicamento de primera elección, el ácido valproico y el topiramato como de segunda elección junto con la oscarbazepina. Otros tipos de crisis, como las crisis parciales simples, parciales complejas, tónico-clónicas, secundariamente generalizadas, prácticamente cualquier medicamento puede ser utilizado. Ácido valproico, carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, sonizamida, o sus combinaciones, dejando como segunda opción a los barbitúricos. Conclusiones de este tema. Los mayores beneficios de los nuevos antiepilépticos incluyen, primero, que hay mayor seguridad en su uso y que en general hay una mayor tolerabilidad. Hay una menor cantidad de efectos adversos y sí se ha visto que producen una reducción en el número de crisis en los pacientes con epilepsia refractaria. Sin embargo, y este es un punto muy importante, la frecuencia de la epilepsia no se ha reducido. De la epilepsia refractaria sigue siendo igual de frecuente, sigue habiendo un porcentaje de pacientes en los cuales las crisis no son controlables y lo que hasta la fecha hemos conseguido es únicamente reducir el número de crisis que estos pacientes tienen. La evidencia disponible a la fecha nos dice que gabapentina, lamotrigina, topiramato, oxcarbazepina son efectivas como monoterapia en epilepsia parcial o mixta de nuevo diagnóstico. Y en la práctica pueden ser utilizados como monoterapia en pacientes de reciente diagnóstico, a pesar de que no existe una aprobación clara de la FDA para esta indicación. Muchos pacientes son dados de alta a los servicios de urgencias con fenitoína. Es muy frecuente que ingresen por una convulsión al servicio de urgencias y los médicos de urgencias inmediatamente impregnan al paciente con fenitoína. La conversión de este paciente como externo a un antiepiléptico nuevo debe intentarse, dado los posibles efectos sistémicos adversos de la fenitoína. Y, por supuesto, tenemos que considerar todos los factores del paciente. Hay que tener muy claras algunas oportunidades terapéuticas en los pacientes. Por ejemplo, la lamotrigina también se puede usar en pacientes que además tienen depresión o que tienen trastorno bipolar, porque puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo. La lamotrigina también es útil en aquellos pacientes en los cuales la somnolencia es muy importante o que tienen dificultad para la concentración con antiepilépticos antiguos o nuevos, y particularmente en ancianos puede ser de mucha utilidad. El topiramato en pacientes con migraña o con exceso de peso puede ayudar a controlar al paciente su migraña y a disminuir de peso. Levetiracetam y gabapentina pueden usarse en pacientes que utilizan muchos medicamentos, porque en estos medicamentos básicamente no tienen interacciones farmacológicas importantes, o aquellos pacientes que están en quimioterapia por cáncer. Pero tenemos que tener precaución en pacientes hiponatrémicos para evitar carbamazepina y oxcarbazepina. Si alguno de ustedes está interesado en revisar los estudios que se sirvieron de base para establecer estas recomendaciones, en Neurology están publicadas las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología y revisiones extensas del tema en los años 2004 o 2005, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bien, nos vemos el viernes entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós.